Los gemelos del multimillonario no durmieron hasta que la criada hizo algo que cambió todo. En la mansión Aguiar, el silencio era el lujo más caro e inalcanzable. El llanto de las gemelas, Luna y Aurora, era la banda sonora constante de aquel palacio de mármol, un sonido estridente e incesante que ni siquiera la fortuna del multimillonario Heitor Aguiar podía silenciar. Me llamo Ana. Tengo 45 años y me contrataron hace un mes como empleada doméstica en la residencia. Mi trabajo consistía en mantener el orden, la limpieza y los detalles que hacían que la casa funcionara a la perfección. Me pagaban por ser eficiente y, sobre todo, discreta. Cargaba con una vieja tristeza, un bagaje que prefería guardar bajo llave, y este trabajo, con sus reglas claras y la escasa interacción personal, me parecía ideal. Los gemelos tenían 6 meses. 2 diminutas criaturas de porcelana con idénticos ojos color cielo que parecían albergar un dolor ancestral. No lloraban como bebés normales. No era hambre, ni dermatitis del pañal, ni cólicos. Era un llanto continuo, un grito que parecía salir del alma, agotando a las niñeras más experimentadas y desafiando a los pediatras más prestigiosos del país. Heitor Aguiar, un hombre acostumbrado a doblegar el mundo a su antojo con hojas de cálculo y adquisiciones hostiles, se enfrentó a un problema que no podía resolver. Importó cunas inteligentes de Alemania, contrató a consultores de sueño de California e instaló sistemas de ruido blanco que imitaban todo, desde el útero materno hasta los bosques tropicales. Nada funcionó. El dinero podía comprar tecnología, pero no la paz. Su esposa, Verónica, era una mujer hermosa y elegante, pero flotaba por la casa como un fantasma. Sus profundas ojeras delataban sus noches de insomnio. Había un abismo entre ella y sus hijas, un puente que no podía cruzar, paralizada por el cansancio y una tristeza que yo, desde lejos, reconocía perfectamente. Me mantuve alejado de la habitación de los niños. Era una regla personal, una forma de autoprotección. El sonido de ese llanto incesante tocó una vieja herida, una habitación demasiado silenciosa en mi memoria, porque yo también fui madre. Mi hijo, mi pequeño Miguel, nació con una condición rara, una enfermedad que lo dejó en un estado de dolor y malestar constantes. Los médicos no tenían respuestas. Durante 11 meses, Miguel lloró. Lloró como las hijas de Heitor Aguiar. Y yo, en mi desesperación y mi amor infinito, aprendí a descifrar ese lenguaje. Aprendí que no todo llanto es una súplica. A veces es un desbordamiento. Aprendí a distinguir el llanto de dolor del llanto de miedo, el lamento de soledad del lamento de la sobreestimulación. Aprendí a escuchar lo que se escondía tras el sonido, y aprendí a calmarlo. Creé mi propio método, una sinfonía de caricias, olores y sonidos que creaba una burbuja de paz alrededor de mi hijo. Y la clave de todo, la nota final que siempre lo arrullaba, era una canción de cuna, una melodía sencilla que me cantaba mi abuela, del pequeño pueblo donde nací. Miguel falleció hace 5 años, y con él, la música que llevaba dentro se acalló. Mi trabajo en la casa Aguiar fue mi nuevo comienzo, mi intento de vivir en silencio, hasta esa noche. La tormenta afuera parecía reflejar el caos dentro de la mansión. Eran las 2 de la mañana. La niñera nocturna, la tercera del mes, había renunciado irrevocablemente a las 10, alegando que la casa estaba embrujada por ángeles tristes. Heitor y Verónica estaban solos con sus hijas, y su llanto alcanzó un volumen que parecía capaz de agrietar las paredes. Estaba terminando de limpiar la cocina. Mi turno ya había terminado, pero me sentía incapaz de salir bajo la lluvia torrencial. Fue entonces cuando oí su discusión, sus voces filtrándose por la puerta entreabierta de la despensa. «Ya no aguanto más, Héctor, ya no aguanto más», sollozó Verónica. «Algo les pasa, o a mí. No puedo, simplemente no puedo». «No digas eso, Verónica». La voz de Héctor era dura, pero con un deje de desesperación.
Llamaré al doctor Evans en Boston. Debe haber una explicación, una medicina, una cirugía, una medicina, una cirugía. Todavía intentaba curar a sus hijas como si fueran una máquina defectuosa. Fue en ese momento que todo cambió. Mi corazón, que durante tanto tiempo había luchado por no sentir, se rompió. Se rompió por las dos niñas que nadie entendía. Se rompió por los padres, perdidos en su laberinto de privilegios e impotencia. Y se rompió por mí, escuchando el eco exacto de mi propio pasado. Dejé el trapo de cocina en la encimera. Mis piernas me llevaron, contra mi voluntad, por el silencioso pasillo hacia el epicentro del huracán, la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Dudé. Era una línea que había jurado no cruzar. Era una intrusión, poniendo en riesgo mi trabajo, mi invisibilidad. Pero entonces uno de los gritos se ahogó, convirtiéndose en un grito de puro pánico, y la madre que llevó dentro aniquiló a la criada. Llamé suavemente a la puerta. Heitor abrió la puerta, con el rostro demacrado. Me miró con la mirada perdida. «¿Ana? ¿Qué pasa?» Verónica estaba sentada en un sillón, con la cara entre las manos, meciéndose. Las dos niñas yacían en sus cunas de alta tecnología, con sus diminutos cuerpos rígidos, las caras rojas y húmedas por las lágrimas. Señora, dije en voz baja, casi un susurro. Perdón por la intromisión, pero ¿puedo intentarlo? Heitor me miró como si estuviera loca. ¿Intentar qué? El mejor especialista del país estuvo aquí ayer. ¿Qué crees que puedes hacer? El desprecio en su voz era sutil pero presente. ¿Qué podía ofrecer una simple criada que la ciencia y el dinero no pudieran? Pero Verónica levantó la cabeza. No había desprecio en sus ojos, solo un vacío tan grande que cualquier atisbo de esperanza era bienvenido. «Déjala, Héctor. ¿Qué tenemos que perder?» Vieron un problema que necesitaba solución. Vi dos almas clamando por ayuda. Heitor se apartó de la puerta, en un gesto de rendición. Entré en la habitación. El aire era denso, cargado de desesperación. Ignoré los monitores cardíacos, los móviles con estrellas proyectadas, los difusores de lavanda. Me acerqué a las cunas y simplemente observé a las dos niñas durante un largo rato. Sus gritos no eran idénticos. El de Luna era agudo, furioso, una protesta contra el mundo. El de Aurora era más profundo, un gemido desgarrador, el sonido de la pura soledad. No necesitaban más estimulación, más tecnología. Necesitaban menos. Necesitaban silencio, un refugio seguro. La ciencia había fracasado. El dinero había fracasado. Quizás era hora de probar algo que no se pudiera comprar. «Disculpen», pregunté, y antes de que pudieran protestar, levanté a Luna. Ella forcejeó, su pequeño cuerpo rígido como una tabla. No la acuné como a un bebé normal. En cambio, la abracé con fuerza contra mi pecho, con una mano apoyándola firmemente en su base y con la otra alrededor de su torso, sujetando sus brazos mientras se agitaban violentamente. Era el abrazo de contención que había creado para Miguel. Un abrazo que no me mimaba, sino que decía: «Estoy aquí, estás a salvo, el mundo no te destrozará». Hice lo mismo con Aurora, acunándola en mi otro brazo, ambas abrazándome. Su llanto no cesó, pero su histeria se atenuó un poco. Sintieron la firmeza, la seguridad. Heitor y Verónica me miraron asombrados. Cerré los ojos. Respiré hondo y busqué en mi interior el lugar donde había guardado mi dolor, mi amor, mi música. Pensé en mi Miguel, en el calor de su cuerpo, en el aroma de su cabello, y entonces empecé a cantar. Lo que ocurrió después, nadie en esa casa lo olvidaría jamás. La melodía que brotó de mis labios fue sencilla. Una vieja canción de cuna de mi tierra, con letras sobre un barquito de papel navegando en un río iluminado por la luna. No canté en voz alta. Canté en voz baja, casi un murmullo, que vibraba desde mi pecho hasta sus cuerpos.
y canté con la emoción pura de una madre que le canta a su hijo que ya no está. Canté con añoranza, con el amor que nunca murió. El efecto fue inmediato, mágico. El agudo grito de Luna se convirtió en un gemido. Su cuerpo, antes rígido, se ablandó contra el mío. El gemido de Aurora cesó, reemplazado por un profundo suspiro. Sus pequeños puños, antes cerrados, se aflojaron. Seguí cantando, paseando lentamente por la habitación. Con cada giro, la tensión en el aire disminuía. Con cada nota, la paz parecía filtrarse por las grietas. Heitor y Verónica se quedaron paralizados cerca de la puerta, con la boca entreabierta, presenciando lo que parecía un milagro. Los párpados de las dos niñas comenzaron a cerrarse. Sus ojos, antes abiertos por el pánico, se fijaron en los míos por un instante. Y entonces, por primera vez en sus cortas y turbulentas vidas, Luna y Aurora, las gemelas que no podían dormir, se rindieron. Juntas se durmieron. Un sueño profundo y apacible, en mis brazos. El silencio que siguió fue el más fuerte que jamás había oído. Era denso, sagrado, un silencio que valía más que toda la fortuna de aquel hombre. Los coloqué con sumo cuidado en sus cunas. Ni siquiera se movieron. Sus caritas por fin estaban en paz. Me volví hacia la pareja. Ambos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. Héctor, el multimillonario inquebrantable, el titán de la industria, parecía un niño perdido. Dio un paso al frente, con la voz quebrada. ¿Qué magia es esta? La palabra magia me hizo sonreír, una triste curva en mis labios. No era magia, era memoria. No es magia, señor, dije con voz finalmente firme. Es empatía, nace del dolor. Y entonces, en esa habitación silenciosa, les conté. Les hablé de mi Miguel, de su llanto, de mi búsqueda desesperada de una manera de darle paz. Les expliqué sobre el abrazo de contención, sobre cómo los bebés sobreestimulados necesitan consuelo, no distracción. Y les hablé de la canción, el legado de mi abuela, el único puente que pude construir hacia el alma de mi hijo. Mi confesión abrió una compuerta. Verónica se acercó, con el rostro surcado de lágrimas. Yo creía que era una madre terrible, que me odiaban. Tenía miedo de abrazarlos, miedo de sus lágrimas, miedo de mí misma. Por primera vez, no vi a la esposa del multimillonario. Vi a una madre joven, asustada y sola. La resolución llegó con el amanecer. La tormenta había pasado y los primeros rayos de luz se filtraban por la ventana, iluminando los rostros dormidos de las niñas. Heitor Aguiar me miró con un respeto que nunca había visto en sus ojos. Un respeto que no tenía nada que ver con mi posición, sino con mi humanidad. Ana, dijo con la voz ronca, no sé cómo pagarte esto. Pide lo que quieras. ¿Un aumento? ¿El triple de sueldo? ¿Una casa? Solo dilo. Asentí. Lo que hice no tiene precio, señor, y la paz de sus hijas tampoco. Aceptaré el puesto de niñera si me lo ofrece, pero con una condición. Cualquiera, respondió. No solo las cuidaré, te enseñaré a hacer lo mismo, a escuchar, a comprender, a cantar. Lo que tus hijas necesitan no es una niñera, son sus padres. Y así comenzó una nueva era en la mansión Aguiar. El llanto no desapareció del todo, pero dejó de ser un monstruo. Se convirtió en una conversación. Le enseñé a Verónica a confiar en sus instintos, a encontrar su propia voz para cantar la canción de cuna. Le enseñé a Heitor a dejar el celular y a aprender el arte de simplemente abrazar a su hija contra su pecho, sintiendo su respiración. Descubrí que al sanar a esa familia, también me sanaba a mí misma. Cada vez que les cantaba a Luna y Aurora, era como si le cantara a mi Miguel. La canción, que durante tanto tiempo fue un símbolo de mi pérdida, se convirtió en un símbolo de legado. Mi amor por mi hijo no murió con él. Se transformó encontrando un nuevo propósito.
Meses después, la casa es diferente. La risa de las gemelas resuena por los pasillos. A menudo, mi trabajo consiste simplemente en observar desde lejos cómo Verónica acuesta a sus hijas o cómo Heitor les susurra cuentos. La multimillonaria aprendió que lo más valioso de la vida, la intuición, la conexión y la empatía de una madre, no se vende, se aprende. A veces, de la forma más dolorosa, y otras veces con la ayuda de la persona más inesperada, una mujer que tuvo que perderlo todo para comprender el verdadero valor de un simple y profundo silencio. ¿Te gustó esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde qué ciudad la escuchas. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal para que podamos construir una comunidad que comparta historias inspiradoras juntos. Muchas gracias por ver.